Bienvenidos al podcast de Jesús González. El día de hoy vamos a hablar con Christopher Correia, que es especialista en gerencia pública y además es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Christopher, bienvenido. Hermano, muchísimas gracias, contento de estar aquí. Vamos a conversar sobre un tema que te apasiona, pero que además forma parte del día a día de los venezolanos. Y es nada más y nada menos que la Gran Misión Vivienda Venezuela. Gran Misión Vivienda Venezuela. No creía que en verdad lo ibas a cantar, pero muy bien, sí. Fíjate, el año 2011, Hugo Chávez, como presidente de Venezuela, todavía estaba vivo y lanza la Gran Misión Vivienda Venezuela, con la promesa y la expectativa de acabar con la falta de vivienda que azotaba a los sectores populares del país. Y que sigue pasando. ¿Ah? Y que sigue sucediendo. ¿Cómo ha transcurrido eso en el país? Mira, obviamente el tema de vivienda es clave, el tema de vivienda entenderlo de manera estructural, vivienda, hábitat y el tema de los sectores populares, y me gustaría que conversáramos obviamente más sobre eso, de todos estos asentamientos autoconstruidos, bueno, los barrios que nosotros conocemos en nuestras ciudades, pero la misión Vivienda Venezuela, y eso yo creo que estamos claros, es, primero, a nivel de diseño es algo mal hecho, o sea, no es la política pública correcta, así se hubiera hecho bien y lo que dicen fuera en verdad, pero es mentira. Y lo segundo es eso, se han anunciado unas cifras, unos números que son ridículos y quiero que conversemos de eso porque en verdad todo lo que han dicho con respecto a la Gran Misión Vivienda de Venezuela es paja. Vamos tema a tema, porque estás tocando varios puntos. Estás tocando el punto de que la misión vivienda ha sido ineficiente, ha sido inefectiva, pero además le han mentido a la población. Así es. Vamos a hablar de eso y después vamos a hablar de cómo pasamos de lo que tenemos en dictadura a lo que aspiramos como nación en democracia. Te digo un poco las cifras. Fíjate algo. El chavismo anunció este año que ya llevan construidas más de 5 millones de viviendas a través de la Gran Misión de Vivienda de Venezuela y que se las han entregado a los venezolanos. 5 millones de viviendas. Para que tengamos una idea, eso implicaría que más del 80% de los venezolanos, si las cifras que ellos dan de Misión Vivienda y si las cifras del Instituto Nacional de Estadística son ciertas, es decir, con los números de ellos, más del 80% de los venezolanos vivimos en una Misión Vivienda. Mentira. O sea, eso es claramente mentira. Es que es eso, que además tenemos una falta de datos en general abrumadora porque no se ha hecho... bueno, la encuesta censal completa de Venezuela que debería corresponder para esta década. Estamos trabajando con datos de 2011 y para 2011 había más o menos 8 millones de viviendas contabilizadas en el país y esta gente supuestamente en estos últimos 13 años han hecho más de la mitad de las viviendas que existen en el país. Pero sobre ese dato, mira, te lo voy a buscar aquí porque calculé la cantidad de días exactas para que veamos eso, ¿no? La misión Vivienda Venezuela, ¿no? La inauguró Chávez, 30 de abril de 2011. Y para el 6 de junio de este año, para ese momento han pasado, ya te voy a decir, 4.786 días. ¿Ok? Estamos hablando del 2011 al De 2024. 2011 a 2024. Y cuando Chávez anunció la Gran Misión Vivienda de Venezuela, 30 de abril de 2011 al 6 de junio de 2024, cuando supuestamente Maduro dijo, estamos entregando la casa a 5 millones. Para eso han pasado 4.786 días. Para que esto sea verdad, esto es simplemente matemática. Deberían haber realizado 1.044 viviendas diarias. Es decir, 43 viviendas por hora sin parar nunca. Incluyendo la hora del 31 de diciembre, Año Nuevo, etc. 43 viviendas por hora, eso es un edificio por hora. Y eso es absolutamente inviable. Y es eso, mira, 1.000 viviendas por día. Eso es una urbanización grande. ¿Sabes cuántas viviendas hay, no sé, en Los Amanes? 1.000 viviendas. ¿Cuántas viviendas hay en Prevo, en El Trigal? 1.000 viviendas. Allá en los Altos Mirandinos, bueno, tu zona. Bueno, en La Rosaleda, allá en San Antonio, 1.000 viviendas. De verdad, están creando una urbanización por día. Eso es absolutamente falso. Y de hecho, es que ellos... de las que muestran, digamos, cuáles que uno se recuerde así, misiones, viviendas grandes, famosas, que no son simplemente, bueno, un edificio aislado en algún sector. Por ejemplo, que la mencionan mucho, Ciudad Caribia, que se inauguró como con 600 y pico viviendas. Ahorita supuestamente han entregado 2.500 viviendas. Y eso es
el gran ejemplo de éxito que tienen. ¿Qué es la Gran Misión Vivienda de Venezuela? Mira, Ciudad Caribe. Son 2.500 viviendas. En principio, eso lo hicieron en 2 días y medio. Sí. O sea, 2 días y medio día de trabajo supuestamente se entregó Ciudad Caribe. ¿Y dónde están todas las demás? Que es absolutamente falso. Y lo conversábamos antes. Por ejemplo, Provea, que hizo esta investigación con respecto a eso, no encontró las viviendas. El Pitazo también ha hecho investigaciones con respecto a eso, tratando de ubicar dónde están supuestamente estas viviendas. Y es mentira, eso no existe. Y además, es que es mucho descaro, era el dato que tú decías. Entonces, toda Venezuela está viviendo en Misión Vivienda. Claro. Y son tan descarados que ahorita Maduro, también promesa de campaña, eso lo prometió antes, obviamente, de robarse la elección presidencial, decía que para su próximo periodo iba a ser 2 millones de viviendas más. Eso, y aquí también saqué ese dato, eso equivaldría a ser más o menos mantener el promedio 913 viviendas diarias, que son eso, como 20 edificios, ¿no? Y mira, 913 viviendas diarias. ¿Sabes? Otro caso que estábamos hablando antes, Caricuao. Caricuao que se demoró todos los años que se demoró en construirse, que son un montón para la gente de Caracas que lo conoce, todas las UD, etcétera, que hay muchísimas. Caricuao cuando se inauguró, que fue un proyecto también bien potenciado desde el sector público, en su momento fue el desarrollo habitacional más grande de Venezuela y Sí. de Latinoamérica Sí. para el momento de su construcción. De hecho, fue un ejemplo para Claro. toda la región. Y eso es que es un monstruo, digamos, es un monstruo enorme, digamos, un gran desarrollo. Esos son 20.000 viviendas. Es decir, que supuestamente este gobierno, que además es profundamente ineficiente, y después podemos Sí, hablar de falta de hace un transparencia, caricuado cada semana y media. Sí, Cada 2 semanas. cada 22 días, pues. Sí. Hace un caricuado, de verdad. O sea, eso no tiene ningún sentido, ningún sentido. Y es que, a ver, y a mí me llamó, es que son tan descarados. Christopher, Es que pero- a mí, es que te digo, me da rabia. O sea, porque es que si tú sacas es un tema de matemáticas, es que la gente no los puede engañar. O sea, Pero quiero hacer un punto acá. ujú. Estás estableciendo que el chavismo miente. Pero bueno, eso es algo que todos los venezolanos sabemos. Es decir, no hay novedad en lo que estás diciendo. Pero La es que, pregunta claro. sería, dicen que hicieron 5 millones de viviendas. Ujú. Evidentemente, no han hecho 5 millones de viviendas. Es claro. Yo lo que pude ver, según Provea, que lo tenemos acá, Ujú. es que seguramente el 90% de esas viviendas no existen. Pero los fondos se anunciaron y en la mayoría de los casos fueron adjudicados. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con esos reales? Yo creo que la respuesta está muy clara. O sea, si se adjudicaron esos fondos y las viviendas no están, mira, 2 más 2, esos reales, bueno, terminaron en otros fines Bueno. privados. Terminaron en viviendas, terminaron en viviendas, terminaron en Pero viviendas, no de ellos, y a lo mejor no en Venezuela. terminaron en viviendas, no en Venezuela y no de gente que las necesitaba. Así Terminaron en las casas de los enchufados en Miami, Totalmente. en Madrid, en Londres, en París, etcétera, etcétera, Ujú. etcétera. Pero mira, Jesús, a mí sí me parece importante ejemplificar eso, porque es que, claro, yo cuando he hablado de esto con gente y en conversaciones así, cuando uno pone el ejemplo, es que sorprende, porque al principio el número abstracto, tú dices, bueno, 4 millones de viviendas, 5 millones de viviendas, puede ser, o sea, puede ser que sí, puede ser que no, 100.000 viviendas se hacen, no se hacen, pero es que cuando uno trata de ponerlo en términos concretos, uno dice, mira, este municipio tiene esta cantidad de viviendas, tú dices, mira, es mentira. Es que, por ejemplo, cuando anunciaron, cuando cumplieron 13 años de la misión vivienda, el 30 de abril de 2024, anunciaron la vivienda 4.900.000. Sí. 36 días después anunciaron la 5 5 millones. millones. Es decir, 100.000 viviendas en 36 días. ¿Sabe? Entre El Latillo y Chacao, Repite ese número, 100.000 viviendas. en 36 días. Eso es a Este año. 2.700 viviendas diarias. O sea, y entre Baruta y Chacao no llegan a 70.000 viviendas. A ver, nos imaginamos Chacao. En Chacao debe haber, según el registro censal de hace 13 años, habían 28.000 viviendas. Ponte que hayan algunas más. 35.000 viviendas en Chacao. Y esta gente Sí. hizo Chacao en 10 días. ¿Dónde están esas viviendas? Pero bueno, es que es eso. Quiero que No, lo están, imaginemos, las lo viviendas están. entendamos. Las viviendas están donde te estoy diciendo que están. Las viviendas están en Miami, las viviendas están en otras partes del mundo. Sí, sí, Ahora, sí, sí. dejando claro, la gran misión vivienda Venezuela... Entonces dejamos claro ese punto. No, es Sí. mentira, no las crearon. Es no mentira. las crearon. No es las cre- inviable. no es las inviable. crearon, no. Se crearon viviendas para ellos.
en todas partes del mundo. La Gran Misión Vivienda Venezuela ha tenido como grandes beneficiarios a los enchufados y a los amigos del poder. Punto. Con viviendas con de muchas súper cosas. lujo, con viviendas de súper lujo en otras ciudades del mundo. Ahora vamos con las pocas que sí construyeron en Venezuela. Con las pocas que sí construyeron para atender el problema de vivienda que hay, que existe y que Claro. es innegable en nuestro país. ¿Cuánto, en teoría, o cuánto presupuestaron para cada una de esas viviendas? Mira, hay mucha opacidad con respecto a eso, digamos. En la Asumiendo que se robaron la mayoría de los reales. Pero vamos a concentrarnos en las Mira, que sí construyeron. Formalmente no hay datos de eso, como prácticamente en Venezuela. Sin embargo, hay un par de declaraciones de Maduro donde salió y habló de, hemos hecho tantas viviendas con esta cantidad de dinero. Entonces, a esas dos declaraciones, una fue en 2016 y el costo por unidad de vivienda daba $90,000. $90,000. O sea, ya, Por apartamentico. ya va. Tú me estás diciendo que asignaron $90,000 Por casita. por cada casa de misión vivienda, por cada apartamento de misión Lo vivienda, formal, lo que dijo Maduro. de lo cual se robaron la mayoría de los reales. Y no Pe- construyeron las viviendas y las No que construyeron las construyeron viviendas, supuestamente costarán se robaron los 90,000. reales, pero las que sí construyeron costaban $90,000. Sí, después en 2020 como que corrigió, dijo que costaban como 60,000. Sacó otro Que número. sigue siendo una locura. Una barbaridad. Sigue siendo una locura. O sea, $90,000, para quienes nos escuchan, es un apartamento seguramente para personas privilegiadas dentro de Venezuela en muy buenas zonas de las mejores ciudades del país. Es así, es que yo estaba revisando los datos del Banco Interamericano de Desarrollo, habla que, digamos, esto es vivienda pública, es una vivienda de interés social. Correcto. El costo promedio en Latinoamérica de una vivienda de interés social debería estar o está entre $25,000 y $30,000 por una vivienda, o sea, bien hechecita. Además que si nos ponemos a hablar de la calidad, de cómo está hecha, de las condiciones que tiene esta misión vivienda, están bastante por debajo de lo que es una vivienda de interés social en el resto de la región. Pero, digamos, formalmente las viviendas de interés social, la vivienda pública, la vivienda de la misión vivienda, en Venezuela está costando por lo menos el doble, sino que el triple de lo que cuesta en el resto de la región. Es decir, el chavismo presupuestó las misiones, perdón, el chavismo presupuestó, es que los que números es son absurdo, depravados. Es absurdo. Presupuestó las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela en más del doble de lo que deberían costar. Ujú. Y aún así, la mayoría de ellas no las construyó, sino que se robaron esos reales. Y las que sí construyó, las construyó por debajo de los estándares de la región. Qué buena conclusión, efectivamente así es. Y es eso, es el cúmulo de mentiras y yo sé que este tema, porque lo hemos conversado, te horroriza, te molesta, a mí me indigna. Yo espero que los que nos estén escuchando también les moleste esto porque a ver, pana, no me mientas así en la cara, no, o sea, es demasiado descarado. Y además, y hablando casi que a nivel de políticas públicas y siendo como también bastante académico en esto, si se quiere, dijeron, como te decía, Maduro dijo, vamos a crear 2 millones de viviendas más, ¿no? Vamos a crear 2 millones de viviendas más en mi próximo periodo, evidentemente, cuando estaba en campaña. Para que eso fuera verdad, eso es, y vamos a partir de que ya vimos las cifras, ¿no? Más o menos 333 viviendas al año durante los 6 años para que a $60,000 la vivienda, eso sería que tendrían que invertir $20,000 millones el próximo año solo en vivienda, y el presupuesto de la nación recientemente aprobado por esta Asamblea Nacional es de $22,000 millones. No vale, es que estamos decir, claros. Eso es paja. Es decir, si ellos no se robaran un solo centavo, cosa que es absolutamente mentira, Claro. pero si no se robaran No se- un solo no pueden centavo, hacer se nada. gastarían todo el dinero de la República solamente haciendo casas que no Entonces, eso es solamente lo que es les mentira, es irreal, sino que no les interesa. Pues si les interesara, ya hubiesen resuelto ese problema. Pero y si les desde interesara hace y lo tiempo. Sí, quisieran hacer fuera tampoco- un absurdo. tampoco podrían, Porque no correcto. pagas policía, no pagas maestros, no inviertes en los hospitales, el Estado tiene una cantidad de gastos. Es decir, pensar eso, ya tú dices, o sea, es eso, para que nos entienda todo el mundo. Es decir, lo que estamos prometiendo hacer en vivienda consume todo el presupuesto del Estado. Es decir, no gastamos en más nada. Y eso es mentira, es es irreal. mentira, es mentira, es mentira. Es irreal. Vayamos a otro punto importante, volviendo a
las pocas viviendas que sí hicieron, sí entregaron y no se robaron los reales, que es la excepción a la regla. Es decir, es lo mínimo. Estuve leyendo tu libro de Regeneración Urbana Inclusiva y me llamó poderosamente la atención y me gustó mucho toda la parte que tiene que ver con la propiedad de la vivienda y cómo eso impacta de manera positiva a la familia, en este caso a la familia venezolana. Pero la gran misión Vivienda Venezuela hoy en día en Venezuela no le entrega la propiedad a los beneficiarios. ¿Por qué crees que es eso? Mira, y en principio ellos decían que sí, cuando se crea la Misión Vivienda de Venezuela, ellos la crean con una ley que en teoría garantice el otorgamiento del título de propiedad, pero cuando tú vas adentro de la ley, habla de unos tipos de propiedad que no es la propiedad privada normal, que además entendemos en la Constitución, habla de propiedad familiar y propiedad multifamiliar, etcétera. Y luego lo que hemos visto en la práctica, y de hecho el TCJ sacó una aclaratoria con respecto a este tema diciendo que esta propiedad que en teoría se le debería dar a la gente, o que ellos dicen que se le da, tiene que cumplir con su fin social. Entonces no puede ser tratada esta vivienda como un objeto comercial. Pero ¿qué es la propiedad privada? Es cuando tienes uso, goce, disfrute, propiedad, etcétera, de algún bien, en este caso de tu vivienda. Y realmente ha ido cambiando, etcétera. Hay áreas grises y hay corrupción, etcétera, pero no es fácil ejercer la propiedad y no tienen claramente los títulos de propiedad, digamos. Esto ha ido cambiando con los años porque a alguna gente se la dan, pero no es sencillo el proceso para poder sentir que ese apartamento es tuyo, para poderlo alquilar, para poderlo vender, que además tienes que pasar por un sistema. Ahorita están como una especie de puerta giratoria donde si lo tienes que vender, las primeras opciones son de las personas que están ya en un refugio esperando vivienda. Entonces hay un tema de que efectivamente no ejerces la propiedad porque no es tuyo realmente. Entonces, Y después se han visto casos de desalojos por razones políticas. Fíjate cómo seguimos armando este rompecabezas. Cotizan muy por encima del precio de mercado. Tienen un presupuesto gigantesco. La mayoría de ese presupuesto se lo roban. Y el poco que utilizan para construir las pocas viviendas, las cuales se tiene certeza que existen, las adjudican como les da la gana, muchas veces por razones políticas, y luego de que las adjudican, esas viviendas no terminan de ser realmente propiedad de las personas a quienes se las dieron. Es decir, esas viviendas se pueden alquilar, se pueden vender, se pueden heredar, esas viviendas le suman patrimonio a esa familia, le generan... Es una incógnita. La verdad que es una incógnita. Eso no es... hay algunos casos donde se han podido generar algunas ventas. También hay, y lo conozco, mucho mercado negro alrededor de eso, porque te dicen que no las puedes vender, pero igual las vendes, las alquilas, generas un espacio no tan formal ahí, pero la realidad es que no tienes un uso efectivo de tu propiedad. Y es que con esto hay tanta opacidad. Hay gente, por ejemplo, y volviendo un pelo atrás, que viviendas que se crearon, no sé, en 2002, después de la tragedia de La Guaira, etcétera, después, 10 años después, van y le ponen un sello, que esto es de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, cuando se crearon antes. Aquí es que el tema de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, yo creo que es un tema que es importante que nos indigne, porque es que es matemática, nos miente muy claramente en la cara y... No, y más allá de... Y eso, y estamos más hablando allá de ser la matemática, coño, mentira. es un tema humano, pana. O sea, es decir, están, así como con los CLAP, juegan con el hambre de la gente, con la Gran Misión Vivienda de Venezuela, juegan con la necesidad de la gente de tener Sí, techo. sí, sí, O sea, sí. es algo tan básico como eso. Y además Te digo es que más. no es la mejor alternativa. Ahorita, si quieres, podemos conversar en positivo de cuáles son las No, pero alternativas. escucha porque es algo que esto, está pero vamos a terminar... mal hecho, no pero- debería ser. Pero vamos a terminar de Armar el ver este tema. rompecabezas. Claro, mira. Volvemos luego al tema de las adjudicaciones, propiedad, etcétera, tal. Octubre de 2024, hace poco más de 2 meses. Se llevaron presos ellos mismos, desmantelaron una red de corrupción interna en el Ministerio Sí. de Hábitat y Vivienda y se los llevaron presos porque tenían toda una red de tráfico de viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela para reasignarles viviendas a gente que habían desalojado de ahí, para asignar nuevas viviendas, etcétera, tal, donde les cobraban a esos supuestos beneficiarios que son a los que ellos en teoría, ¿no? O sea, es decir, lo que en teoría les duele al chavismo, le cobraban a estos sinvergüenzas entre $5,000 y $7,000 Sí.
para darles la vivienda. Escuché un caso que no voy a comentar, y eso de muchas 6.000. veces, y muchas veces viviendas que ya les habían dado antes. Desmantelaron esta supuesta red y me da risa porque es los delincuentes desmantelando una red interna de delincuentes que hacen negocio con un negocio que ellos mismos crearon, que fue la Gran Misión Vivienda Venezuela. Es una vaina absurda, sin precedentes. Es que es tan absurdo que dejaste ahí a la productora loca con el comentario, pero es que sí, la verdad es que podemos seguir sacando datos y todo queda en... Es que es tan absurdo que pareciera ridículo y yo digo, pero es que no tiene ningún sentido y cómo mienten y cómo roban y cómo juegan con la esperanza de la gente, porque la verdad es que el tema de la vivienda que no ha estado tan presente en el discurso político y en la agenda política y de verdad es importante potenciarlo a nivel de la discusión de política pública porque es absolutamente Claro. trascendente para la gente. De hecho, hay autores, que, por ejemplo, Benjamin Barber, que me gusta mucho, que habla de esto y llega a decir que a lo mejor no suena tan cómodo en el discurso político, pero que posiblemente el tema de la vivienda y garantizar la vivienda y generar políticas públicas en función de que las personas tengan una vivienda adecuada, digna, y además es mucho más importante que garantizar otro tipo de elementos como la educación. Es decir, la vivienda genuinamente yo creo que es indispensable para que las personas puedan desarrollar una vida, bueno, digna y poder perseguir sus sueños, etcétera, porque al final es donde esto es paso seguro. Si no tienes una vivienda adecuada, todo lo demás se te hace mucho más complicado. Lo dejamos establecido. Según una de las cifras que pudimos sacar por distintas declaraciones de altos jerarcas del chavismo, son más de 15.000 millones de dólares destinados a este tema que se perdieron. Casas con sobreprecio, se roban los reales. De las poquitas casas que hacen, las adjudican como les da la gana. Y después de estar adjudicadas, extorsionan a la gente y les quitan entre 5 y 7 mil dólares para dárselas o para volvérselas a dar. Saliendo de toda esta locura absurda de Suena muy madurismo, de la verdad. Es que creo casi que nos Sí, podemos llevar eso esto, para esto es el chavismo. ¿Sabes? Esto es. Esto es el chavismo. Habiendo dicho esto, ¿cuál sería la alternativa? Es decir, año 2025. Hay democracia en Venezuela. ¿Cuál es la alternativa? Porque el problema está. Una cosa es decir, porque lo es, que esto que ha habido todos estos 25 años y en concreto con la Gran Misión Vivienda Venezuela desde el 2011 ha sido el mayor robo de la historia de la humanidad, el mayor robo de la historia de la humanidad, de saqueo a una nación en la historia de la humanidad. Una cosa es decir eso, que es una realidad, y otra cosa es no darle la espalda a la realidad que tenemos como país, Sí. a la grave crisis hoy que hay de vivienda en Venezuela. ¿Cuál sería la alternativa a una Gran Misión Vivienda, solo que sin corrupción? Es decir, hay una alternativa mejor. Se puede tener un esquema como este que sí funcione si la gente no se roba los reales. Por ejemplo, hemos escuchado a muchos presidentes de la región decir que la plata alcanza cuando no se las roban. Pero yo no sé si eso es estrictamente cierto, porque las necesidades en Venezuela son infinitas. ¿Cuál es la manera más eficiente de ayudar a los venezolanos que hoy están en crisis porque no tienen una vivienda digna de salir de esa situación en democracia? Sí, no es estrictamente cierto esa afirmación así, porque si nosotros pensáramos que queremos alcanzar efectivamente el dato que estamos hablando, construir 300.000 viviendas desde el Estado, suponiendo que tenemos la democracia en Venezuela y que queremos hacer las cosas bien y que además no vamos a que las casas van a costar eso, 25.000, 30.000 dólares. Para construir eso necesitarías 10.000 millones de dólares, igual la mitad del presupuesto del Estado. Es decir, no alcanza. No, y alcanza. hay que atender también la crisis de servicios Hay públicos, muchas otras cosas. está el tema de los hospitales, está el tema de las escuelas, o sea, es decir, son miles de cosas que hay que atender. Por Sí. eso te pregunto tú como especialista que te has formado para esto, que das Sí, sí, clases sí. sobre esto, ¿cuál sería la manera más eficiente y efectiva de invertir en solucionar el problema de la vivienda en Venezuela? Y bueno, también coméntanos un poco si hay otras experiencias similares en la región que nos puedan dar fe de que hay una forma distinta de hacer las cosas, evidentemente partiendo de que lo primero que hay que hacer en Venezuela es acabar con la corrupción. Así es. Habiendo acabado con la corrupción, ¿cómo el país, cómo Venezuela, invierte dinero para solventar el problema de la vivienda? Mira, para solventar el problema de la vivienda, efectivamente hay que aumentar la oferta de vivienda. Entonces la vivienda se genera en principio por dos vías. La hace el sector público, ¿no? Que es más o menos lo que estamos hablando, pero de una te quiero decir, eso no es la alternativa
más adecuada. El sector público debe invertir solo en casos muy específicos realmente. O sea, no digo que el Estado tenga que dejar del todo de construir viviendas porque sí puede atender desastres naturales, etcétera, algunas emergencias, pero no puede ser la política principal del Estado la construcción de viviendas. Eso es inviable, eso está caducado a nivel de la discusión de políticas públicas, eso es algo que se ha dejado atrás, eso solo sirve, y voy a continuar con lo que sí, pero eso solo sirve para países extremadamente ricos. Por ejemplo, inclusive hasta Estados Unidos, que es un país con muchísimo dinero, sigue teniendo un déficit de millones de viviendas que no lo ha logrado solventar. Los únicos países que han logrado solventar, es decir, igualar la oferta de viviendas con la demanda de viviendas, lograr que la gente, todo el mundo tenga más o menos una vivienda desde una estrategia agresiva de inversión en vivienda pública por parte del Estado, son dos países profundamente ricos, además pequeños, que son Singapur y Hong Kong, que son países de ingreso muy altos. Son los únicos que lo han logrado. Para todos los demás hay que pensar alternativas mucho más eficientes. Entonces, la vivienda se genera, dije uno, sector público, pero no es la estrategia fundamental. Dos, el sector privado, que sí es bastante más importante porque tiene los recursos y los incentivos para invertir, porque la vivienda sí puede ser un bien comercializable, que sí genera los incentivos, que después hay que pensar alternativas y sí hay, y en Europa vemos muchísimos casos. ¿Cómo de sería eso? regulación, Explícame un poco más para quienes nos están escuchando y nos están viendo. ¿Cómo se come eso de que el sector privado puede ayudar a paliar o a resolver el problema de la vivienda en Venezuela? Aumentando la oferta. Y el Estado sí puede hacer cosas para que el sector privado quiera invertir en la creación de viviendas, que también eso se acompaña con regulaciones para crear viviendas, también que se acompañen con viviendas de precios más accesibles. Para eso es fundamental tener algo que no tenemos hoy en Venezuela, que es seguridad jurídica, y a partir de ahí tú puedes generar otro tipo de elementos como donar o vender de forma mucho más económica terrenos públicos, como generar exoneraciones de impuestos y demás. Entonces, tenemos cómo damos incentivos para que el sector privado siga creando viviendas. También en Venezuela, relacionado con... Pero el sector privado en Venezuela está muy golpeado. Exacto. O es prácticamente inexistente. De hecho, se Claro, estima ahí que la gran mayoría del sector privado, no lo que ha logrado sobrevivir, que esos son miles de venezolanos que le están echando pierna dentro de lo que pueden y dentro de todo, y a pesar de todo el esquema que hay en Venezuela, de todo el esquema opresivo, totalitario, etcétera, los que están creciendo exageradamente son simplemente los que están conectados al poder. Es decir, que su valor agregado, el valor de su producto, no es el producto en sí mismo, sino, bueno, la jaladera de bola que le tienen al chavista de turno. Entendiendo ese sector productivo que hay en Venezuela, muy mermado, muy golpeado, ¿cómo eso puede ayudarnos a acabar con la crisis de hay que generar las vivienda? condiciones para que se sigan creando viviendas. Digamos, eso está claro. Pero en concreto también, y ya voy a llegar además a la parte a la que quiero llegar fundamentalmente, en Venezuela también tenemos un reto que hay que investigar, que hay que estudiar, que hay que profundizar. Digamos, nos faltan muchísimos datos en Venezuela, pero algo que en Venezuela no hemos estado tan acostumbrados, porque Venezuela ha sido en general una cultura de tener propiedad bastante importante, pero en Venezuela la tasa de desocupación de viviendas ahorita también es interesante. Entonces hay que pensar políticas de cómo se generan los incentivos para que la gente alquile. Porque también hoy el venezolano que está fuera del país por culpa de toda esta crisis no quiere alquilar. Porque no hay seguridad jurídica. No sé, tienes miedo hasta de prestarle la casa a un familiar, ¿no? Pero entonces hay que pensar eso, hay que pensar políticas de que generen incentivos para que la gente alquile. Entonces ahí también No, y también hay un desocupación. tema transversal de país. Es decir, antes de que llegara el chavismo al poder hace 25 años, muchos maestros en una Venezuela distinta lograron acceder a créditos para poder comprarse su primera vivienda, para poder sacar su familia adelante. Hoy en día no hay créditos, hoy en día el poder adquisitivo es lo que es, está súper golpeado. Los maestros en Venezuela, con lo que ganan, básicamente no podrían ni siquiera sobrevivir. Por eso tienen 2 o 3 trabajos por fuera. De hecho, es tan dantesca la situación que el chavismo ha salido en cadena nacional vendiendo como un logro que los maestros tengan que estar vendiendo chucherías, dulces, chupetas y tal en los autobuses porque eso supuestamente es parte de la economía productiva.
lo cual es una desgracia, es una degeneración que un maestro, producto de su propio trabajo, no pueda ni siquiera pagar el mercado de su casa. Mucho menos pensar si hubiese posibilidad de créditos en comprarse una vivienda como se hizo antes en Venezuela. Hay todo un sistema estructural dentro del cual está evidentemente el acceso a la vivienda. Y claro, en dictadura es muy complejo generar los incentivos para que eso... Sí. En dictadura no se van a solucionar estos problemas. Y cuando hablamos de vivienda, estamos hablando que la vivienda es una consecuencia, es un tema que es parte de las condiciones estructurales de la pobreza. Yo cuando pienso en políticas públicas o cuando me empecé a entrar en este tema de vivienda, hábitat y sectores populares, que voy a llegar allá, es por un tema de hay pobreza. La pobreza es mucho más que la falta de ingresos, que posiblemente la falta de ingresos es la condición individual que mejor explica el tema de la pobreza, pero la pobreza, está extendido y bueno, hay estudios sobre esto y que se reconocen, la pobreza tiene una cantidad de factores multidimensional y por eso la vivienda es un elemento bastante importante con respecto a ese tema. Entonces, bueno, es cómo lo solucionamos y realmente para poder tener un país donde se vaya solucionando este tema, donde se corrija estos temas macroeconómicos que tenemos para poder para bajar la inflación, para que podamos tener una economía que crezca, para que podamos recuperar el mercado, ¿sí?, financiero y crediticio en general en el país, para que después se puedan pedir hipotecas para poder comprar hogares y inclusive para que el inversor inmobiliario pueda pedir un crédito para construir, hace falta, tener democracia y tener un país que esté creciendo. Eso no lo vamos a tener mientras, el régimen siga en el poder. Y también, y volviendo a la pregunta anterior de qué es lo que sí se puede hacer, dijimos que el sector público crea vivienda, que el sector privado crea vivienda, y normalmente hasta ahí llega la discusión académica. Pero la realidad es que en Latinoamérica o en el sur global hay una tercera forma, una tercera vía de generar viviendas, que es muy importante. Y yo sí quiero comentar aquí que esto sí puede ser, retador, digamos, pero que es que esa tercera forma de generar vivienda, que es la autoconstrucción, posiblemente, que en muchos momentos se ha visto como un problema. Posiblemente no es el problema, sino a lo mejor una gran solución. Porque la gente se ha generado los medios para construir sus casas, para construir sus comunidades y a partir de ahí es que nosotros partimos. Entonces, entrando en ese tema... Háblame un poco de eso, Christopher. Uh-huh. Hoy en Venezuela, justamente por la falta de vivienda que se ha ido profundizando con el paso de los años, la gente construye sus propias casas. Exacto, pero eso es desde los 50. Eso desde hace años, solo que se ha profundizado últimamente. Eso ya está sucediendo. Eso ya pasa en Venezuela. Eso ya existe. Eso ya existe. Una realidad. ¿No sería mejor si eso se regularizara? Es decir, si el Estado ayudara con los terrenos, con los materiales, con la planificación de servicios públicos, para que las personas igual puedan construir su vivienda, pero lo puedan hacer de manera digna, con acceso a servicios públicos, con acceso a la escuela, con acceso al hospital, con acceso a los materiales. Eso no es mejor idea que estar pensando cosas... Por ahí va el enfoque que la experiencia nos dice que es lo más adecuado. Digamos, cuando empezó a darse esto, que el fenómeno de la autoconstrucción tampoco tiene tanto tiempo, no llega a 100 años, digamos, este fenómeno alrededor de los centros urbanos, digamos, alrededor de las ciudades. La gente siempre ha construido sus casas, pero alrededor de las ciudades, y cuando este crecimiento de las ciudades, que tiene 100 años, y esta expansión de la autoconstrucción alrededor de los núcleos urbanos tendrá eso desde los 50. La dinámica, los gobiernos empezaron creyendo que los sectores populares se iban a más o menos regularizar solos, simplemente por el empuje del crecimiento económico, cosa que no pasó. O sea, eso no es suficiente. Luego la segunda política que nosotros vimos y que también está todavía en el subconsciente de muchísima gente es que los barrios hay que eliminarlos, entonces había que perseguirlos, había que sacarlos, había que quitarlos porque me dañan el paisaje, porque no están construidos con las mejores condiciones y que había que sustituirlos por vivienda pública, que eso es inviable. O sea, hacer desalojos y demoliciones de ese estilo, destruye tejido social, destruye patrimonio, quita oportunidades, no solucionas las causas del problema, que es una necesidad de vivienda. Pero la dinámica actual, y esto Pero ojo, eso es lo que está haciendo el chavismo. O sea, genuinamente. No, es que tu política principal es crear vivienda pública. Si alguien está intentando
sistemáticamente eliminar los barrios de Venezuela, y no como la gente lo piensa, sino para mal, es el chavismo. Sí, sí, claro. El chavismo es una máquina de generación de pobreza y hacer de que el pobre sea mucho más pobre. Sí. Pero eso, la dinámica actual y lo que nos dice la experiencia es lo que tú estás diciendo. ¿Qué es lo más adecuado en estos momentos? Entender que esta realidad está, que existe, que la mitad de las viviendas no es la mitad de las viviendas, pero la mitad de la población, por ejemplo, en el Distrito Capital, vive en un asentamiento autoconstruido. Es decir, estas comunidades existen que los construyó la gente, con su esfuerzo, con sus manos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con eso? Digamos, y ahí vemos y entendemos que, y aquí ya empezamos a pensar en ciudad. Tenemos esta ciudad, pero es una ciudad dual, una ciudad rota, donde tenemos una parte que en la academia se le dice como la ciudad formal, la parte como planificada, creada por el sector privado formal, el sector público propiamente, que es nuestras urbanizaciones, y tenemos esta parte de la ciudad que la academia le dice, digamos, como espontánea o informal, construida por la gente. Y aquí hay una diferencia, claro, hay una diferencia entre oportunidades. Porque yo creo que tú estás de acuerdo conmigo que hay que tratar de que las personas, todo el mundo tenga oportunidades de cumplir sus sueños, de cumplir sus metas, de prosperar, de lograr con un nivel de esfuerzo similar a alcanzar los mismos resultados. Y el Estado debería ayudar Entonces, a la generación de oportunidades para todos los venezolanos. Y en estos asentamientos autoconstruidos las oportunidades son mucho más limitadas. Ahorita en Venezuela yo creo que todo el mundo está, bueno, estamos en una situación Sí, la gente está complicada y bueno, una crisis estructural para todo el mundo, pero estructuralmente y tradicionalmente la pasa peor la gente que vive en el barrio que la gente que vive en la urbanización, porque tenía siempre peor transporte público, porque era más inseguro, Claro. porque le llegaba menos el agua, porque tenían menos electricidad, porque no les llegaba la señal, porque tenían un capital social más complicado, porque tenían menos espacios públicos. Es decir, es un montón de circunstancias que hacen, además de las condiciones de la vivienda, que hacen que su vida sea mucho más difícil. Entonces no tienes una ciudad donde la gente pueda prosperar de manera más o menos equilibrada. Pero es es que decir, así- pero es sí que así fue dependía que de dónde Chávez- nacías, en la misma ciudad, Pero es que así para fue que tener Chávez- oportunidades. Es que así fue que Chávez llegó al poder. Chávez llegó al poder, si lo recuerdas, con la promesa de darle oportunidades a los más excluidos de la sociedad venezolana. Pues Me lo prohíbo. Hugo Chávez se prohíbe a sí mismo que haya niños de la calle en Venezuela. Me lo prohíbo. No puede haber niños de la calle en Venezuela. resulta que hoy los que estaban excluidos hace 25 años, hoy están más excluidos todavía, y ese porcentaje de gente pisada, excluida y golpeada por el Estado venezolano ha crecido. Así Hoy es. hay mucho más pobreza en Venezuela que hace 25 años. Hoy hay mucho más déficit de vivienda que hace 25 años. Hoy la gente pasa mucha más hambre que hace Sin 25 duda. años. Hoy las cosas están mucho más caras que hace 25 años. Hoy hay un mucho peor salario que hace 25 años. Hoy Absolutamente. las pensiones son mucho peores que hace 25 años. Hoy se va más la luz que hace 25 años. Hoy se va más el agua que hace 25 años. Hoy la gente hace más cola para comprar la bombona de gas que hace 25 años. Hoy la gasolina está mucho más cara que hace 25 años. Y eso es Y así así como podemos, absolutamente todos podemos los seguir. problemas del Estoy país, seguro correcto. que, o sea, Entonces- si no le doy pausa ahí, puede seguir un Correcto. rato porque es que es la Entonces, realidad. la gran Ojo, y no es pregunta- populismo, la verdad es que Es la verdad. estamos, es la verdad, es la verdad. A ver, Era la señor, verdad hace 20 era la verdad el hace 80% 25 del años. país está en pobreza. Era la verdad hace 25 50% de años la cuando el pobreza tipo extrema. llegó al poder con populismo. Esa era la verdad. Exacto. Pero hoy es peor la situación. Con Ahora, populismo las soluciones, digamos, puntualizar y señalar el problema de la pobreza y la desigualdad, pues está bien. Digamos, hay que decir que hay cosas malas. Nosotros lo Está estamos diciendo pasando, ahorita. está pasando. Hay pobreza y hay que atenderla. Y tenemos esta situación donde hay una pobreza estructural, porque es que la pobreza ahorita en Venezuela, a lo mejor sí porque hay una crisis muy grande, pero en general la pobreza no se distribuye de manera uniforme a lo largo de toda la población, de todos los territorios. Hay una localización de la pobreza dentro de las ciudades. Hay lugares que son más pobres que otros y normalmente están relacionados con estos asentamientos autoconstruidos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer a nivel de política de vivienda? Porque, a ver, la mayoría de las personas ya están viviendo en algún lugar. Solo que las condiciones de las viviendas claro, de la muchos gente, de la estos gente no lugares... deja de vivir. Las condiciones de las viviendas en muchos de estos lugares autoconstruidos, no solo por la vivienda, sino por todo el entorno, por la falta de servicios públicos y demás, hace que tengan una vida bastante inadecuada y bastante difícil. Entonces, ¿qué es lo que dice la experiencia que se ha visto en casos como Río de Janeiro, como Medellín, que es lo que nos
señala, por ejemplo... Sí, que son casos cercanos, o no- además. Es América exacto, Latina, porque no también es- podríamos hablar, no sé, es de Suiza, no es Tailandia, Noruega. Sí. de Kenia, en Nairobi, que se han hecho cosas interesantes, en la India, que también han trabajado mucho esto. Pero digamos, hablamos Medellín y Río de Janeiro, y cómo esto se ha sistematizado en las experiencias de ONU Habitat, y es lo que sobre todo hablo en mi libro, es que la solución fundamental para superar las condiciones de pobreza estructural que significa un peso para la gente para que puedan lograr cumplir sus sueños, trabajar y que el nivel de esfuerzo de la ciudad sea más o menos similar independientemente de donde nazcas en esa parte de la ciudad. Sí, Ese que tu conjunto lugar de origen no determine tu no destino. exactamente. O sea, ese conjunto de experiencias nos dice que hay que invertir en estos asentamientos autoconstruidos, invertir en el dominio público de estos asentamientos autoconstruidos, y ahí te comento algunas cosas que son fundamentales. Uno, garantizar derechos de propiedad. Yo hice una investigación propia en Caracas y La propiedad ayuda a salir de la pobreza de una familia. Sí. Y en Caracas, lo que te iba a decir, el 40% de las personas de asentamientos autoconstruidos no tenían ningún título de propiedad sobre su casa, no tenían seguridad de la tenencia. Y no tener seguridad de la tenencia, 50% de Que estas personas... es arrecho que tú tengas Claro. años viviendo No en una invier- casa que tú mismo construiste y Y- no tengas un título de propiedad sobre Y ella. eso hace que inviertas menos en tu casa. Y lo que se ha visto, por ejemplo, hay un caso muy concreto porque está estudiado. Entre el 1996 y 2003 en Perú se hizo un programa nacional de titularización de hogares muy masivo. Y ahí se estudió con grupos de control, es decir, a las que se les dio el título de propiedad versus los que no se les dio el título de propiedad, que a quienes se les da el título de propiedad, y es muy lógico, invertía mucho más en sus hogares. Es decir, simplemente dar el título de propiedad te genera Bueno, el lógico. incentivo y la seguridad para que tú Claro, inviertas más en tu hogar. claro, es así. Y en términos muy claros y muy pragmáticos, si tu casa es tuya, ya está generando una diferencia en el patrimonio de esa familia. Claro. De pasar a tener un cero o a lo mejor algo, a tener una casa que te cuesta 5 mil, 10 Bueno, mil pero es que lo dólares, acaba- 15 pero mil es que dólares. lo acabamos de ver con Entonces, la gran generas misión propiedad. Vivienda Venezuela. O sea, ese cuando papel no es tuyo, da cuando no es plata, tuyo, lo heredas. Cuando no es tuyo, gran misión Vivienda Venezuela, mejor ejemplo no hay. Cuando no es tuyo, el político malandro de turno Te te pide saca de $6,000 ahí y después te extorsiona, te pide $6,000 para dártela. Para dártela no, para dejarte que vivas ahí. Sí, sí, sí. ¿No? Christopher, ¿se puede superar la pobreza en Venezuela? Sí. Hay que entender que es un fenómeno estructural, que hay muchas cosas que le pesan a la gente, que la pobreza, o sea, que tenemos que generar crecimiento económico, eso es indudable, que tenemos que tener una economía más libre para que, bueno, haya más plata en la calle, para que haya más empleos formales, dignos, con condiciones, sí se puede, pero también es eso, hay que entender que la pobreza es un fenómeno estructural que tiene relación con esto que estamos hablando, que tiene relación con la vivienda, que tiene relación con el hábitat donde estás. Porque cuando hablas de vivienda, hablas también de lo que tienes alrededor, hablas de los servicios urbanos que Claro. tienes. Y eso es una cuestión absolutamente fundamental. Y eso, volviendo, ejemplo, Río, Medellín, etcétera, que hicieron también invertir decididamente en servicios públicos y servicios urbanos que le llegaran y que garantizaran, bueno, ciertas condiciones para estas viviendas, porque ¿cuál es el objetivo de esto? Y para solucionar el problema de la vivienda. Cuando nosotros veamos la ciudad, nosotros tenemos que lograr romper esa dualidad de la ciudad, que tú no te des cuenta cuando estás entrando, que hoy es así, tú te das cuenta cuando estás entrando al barrio. Hay que tratar de que eso deje de ser así porque esos asentamientos, esas partes de las ciudades que fueron autoconstruidas tienen tantos servicios públicos, tienen tantas calles, tienen ¿sí? unas condiciones de vida que hace que la gente pueda vivir ahí, bueno, de una manera adecuada, digna, y eso Digna, se puede claro. lograr. Entonces, elementos claves para este tema, Que el del títulos barrio, de que propiedad. el del barrio y el de la urbanización, a los dos les llegue el gas, a los dos les llegue el Claro. agua, a los dos les llegue el servicio eléctrico, la luz, los dos tengan colegios cerca, los dos tengan hospitales Que cerca. tengas inclusive sector privado cerca, porque también en los Claro. asentamientos espontáneos, autoproducidos, también el sector privado es mucho más ausente, hay mucho menos, bueno, oportunidades Sí. de mercado en general, empresas, y también falta espacios públicos, que el espacio público es indispensable para la ciudad. Cuando estamos en una discusión genérica de la ciudad, siempre hablamos de, bueno, espacios públicos y cómo generamos espacios públicos caminables para la gente, políticas, Yangel, etc.
No, Yangel es un autor que habla sobre la Sí, ciudad. lo que pasa es que tienes humana, que entender pero- que en el día a día del venezolano, si no tengo casa, no me preocupa la plaza, me preocupa la casa. O sea, eso tiene una lógica. Bueno, pero también, porque tú necesitas donde salga el carajito a jugar de manera No, segura. lógico, pero eso lo de tiene que ser- planificar, digamos, el Estado. Claro, es decir, pero no. el espacio público, de manera indirecta, ayuda a reducir la pobreza. ¿Por qué? Porque, además de que es el espacio democrático, ¿no? Porque es lo que tiene también el que nada tiene. Porque la persona que tiene mucho dinero no necesita tampoco espacio público. Correcto. Paga su club privado. El que no necesita el espacio público. Pero ¿por qué también ayuda a reducir la pobreza? Porque en el espacio público adecuado es donde se genera capital social, porque es donde la gente se encuentra. Y el capital social es un elemento que ayuda a las personas a salir de la pobreza porque te conecta con otros y te conecta con oportunidades, te conecta con redes de apoyo, te conecta con redes de soporte. Entonces, elementos importantes y que son mucho mejor que crear vivienda pública. Y volviendo atrás, la misión vivienda es además de todo lo que hablamos, el robo, etcétera, la mentira, así fuera todo verdad, es una política inadecuada porque es muy caro. Sí, así fuera todo verdad y no se robaran los reales, no es la mejor forma eficiente. de. Porque, y no sé si tenemos que ir cerrando ya o todavía nos queda un rato, pero bueno, ¿por qué? Porque estas políticas que estamos hablando, otorgar títulos de propiedad, gas, electricidad, agua, etcétera, cañería, servicio de recolección de basura, que te lleguen las ambulancias, unas calles amplias, espacios públicos, todo esto además con unas dinámicas de participación ciudadana bien trabajadas. Estos ejercicios integrales que se hicieron, como en el caso de Río de Janeiro y Medellín, estas experiencias, por ejemplo, que yo visité Medellín este año, estuve en la Comuna 13, que eso tiene estas escaleras mecánicas, la biblioteca más grande, en su momento, ahorita está en mantenimiento, pero en su momento la biblioteca más grande de Medellín la construyeron en el barrio, en la Comuna 13. Toda esta serie de inversiones que incluyó todo esto que estamos hablando, electricidad, escuelas, centros de atención primaria de la salud, todo esto, el impacto, el costo por unidad de vivienda por familia fue más o menos de $4,000 por unidad de vivienda, por hogar, por familia. Y cuando nosotros estamos hablando a precios... $4,000. ¿Sí? A precios normales. Es más de, 15 veces menos Claro. de lo que en teoría cuesta. Y si lo hicieran Una bien, vivienda de la digamos, Gran Misión y Vivienda de Venezuela. comparando eso, si lo hicieran bien y una vivienda de interés social costara $25,000, solo la vivienda, porque no estoy hablando del colegio sigue siendo alrededor. ineficiente, claro. Sigue siendo ineficiente. O sea, con la política que se hizo en Medellín, que le metes todos los periquitos, hasta escaleras mecánicas, ¿vale? Entonces sería- en una comunidad que ya está construida, Si- le si pones tú- todos si los tuviese- servicios y la gente vive bien y potencias la economía, te cuesta 5, 6 veces menos que crear la vivienda. Y estas viviendas ya existen, estas comunidades ya existen, la gente quiere su comunidad, lo que hay que hacer es invertir de manera decidida en esta comunidad para que la gente tenga oportunidades y rompe todas estas condiciones de pobreza, porque le generas patrimonio, porque le das servicios públicos, porque la gente aprecia su lugar y tiene un espacio donde además se relaciona y un espacio donde puede desarrollar su vida sin esas ataduras que genera, bueno, vivir en un asentamiento que no tiene las condiciones, que no tiene luz, que no tiene seguridad, que no tiene transporte. Corregir todo eso por vivienda te cuesta eso, 5 o 6 veces menos que crear una vivienda nueva. ¿Y qué significa que te cuesta 5 o 6 veces menos? Que con la misma plata impactas a 5 o 6 veces más familias. Claro. Entonces, por eso te digo que aunque lo hicieran bien, esa política no es la más eficiente. Ahí es donde tenemos que apuntar. Porque ya esos asentamientos en Venezuela están establecidos y la solución, insisto, la solución no es, porque hay todavía gente que lo piensa, la solución no es vamos a eliminar el barrio y crear la vivienda, porque estamos simplemente, porque, bueno, es lo que estamos hablando, crear la vivienda no tampoco te está creando la escuela, no te está creando los servicios alrededor que también son importantes y te cuesta muchísimo más. Y aquí estamos tratando de pensar con criterio y no con populismo, porque también es muy cómodo para mí llegar o para ti llegar a decir, vamos, como hace el chavismo, vamos a crear viviendas y vamos a regalar viviendas. Qué sabroso para un político regalar viviendas. Claro. Pero eso no es el tema, es que pensar con responsabilidad, porque nosotros, mira, queremos gobernar, pero Y ojo, queremos hacer las cosas El bien. tema de la El creación tema es de hacer vivienda- las cosas bien. Pero es que además ya lo hemos vivido en Venezuela. El tema de la creación de vivienda es una propaganda política Claro. del político de turno para decirle a la gente, yo te regalé tu casa. Y después cobrárselo en inmediato. Claro. No, es que, En la elección- es que el partido tal o el partido cual fue el que me regaló esta casa. Como si eso no fuese dinero del Estado. Como si eso fuese dinero Del del político. político, ¿no? Entonces,
Claro, hay un Entonces, mira, chantaje permanente con esto que nos impide, por un lado, salir de la pobreza, que es lo que tú estás diciendo también, pero por otro lado, estos últimos 25 años que se ha profundizado el totalitarismo en Venezuela, también nos ha puesto trabas para salir de la dictadura. Y eso Así es una realidad. así es, así es. Pero es eso, yo creo que tú Si que vas a tuviese que dar una gobernar... receta, que la acaba, a ver si te entendí la idea, Vamos, idea, a Marco, ver. sería atacarlo en 3 vías. Desde el Estado, desde el sector, desde el Estado me refiero en términos de construcción, desde el sector privado en términos de construcción, pero sobre todo desde la gente siendo apoyada por el Estado para que estos asentamientos autoconstruidos tengan acceso a servicios públicos de calidad, tengan acceso a oportunidades al igual que el resto de los habitantes, etcétera, y que todo esto vaya enmarcado evidentemente en una política pública que les permita a las familias tener una vida digna, crecer en patrimonio, tener oportunidades, etcétera. Y que esto, es decir, uno de los centros para la superación de la pobreza es la vivienda para la familia venezolana. Así es, yo creo que existe un muy buen resumen. A eso le añadiría que el sector público generando incentivos para que el sector privado Correcto. construya seguridad, la seguridad jurídica en general, el sector Pasa público que eso, dándole a eso la lo gente estoy dando seguridad de la eso lo estoy tenencia. dando por sentado, Christopher, porque es en democracia. Exacto. En dictadura, nada de esto lo que Mira, estamos hablando es Yo creo es que posible y la pobreza va a seguir incrementándose en el ese país. resumen fue, yo no sé si a la gente le parece lo más sexy del mundo, pero es lo que dice la experiencia. Yo creo que es mucho más agradable eso, es decir, hay que hacer 100.000 viviendas más y chévere. No, lo que le Ajá. parece... Y vamos a lo que hacerle le y vamos a parece- pagarlas, pero Lo que mira, le parece eso conmigo sexy no a la va. gente, lo que le parece sexy a la gente está claro. Es tener su propia vivienda, es poder trabajar y que el dinero que se ganan producto de su trabajo les alcance para comprarse Mira, las cosas, que es lo que les han robado. Entonces, si es así, y además eso está estudiado, la gente cuando, además en estos asentamientos autoproducidos, en nuestros barrios, tú le preguntas a la gente, ¿tú prefieres que tenga una vivienda nueva y ser reubicado? ¿O prefieres que mejoren toda la comunidad y que se te dé una colaboración para mejorar tu vivienda? La gente prefiere que su comunidad mejore, porque es algo que o hicieron ellos, o hicieron sus padres, o hicieron sus abuelos con las No, manos, vale, y es su comunidad. totalmente, Christopher, Entonces, y eso- bueno, y ¿qué es eso la aplica para alternativa? ¿Qué es lo todo. que nosotros entonces estamos proponiendo? Que se va a invertir decididamente en nuestros asentamientos espontáneos para que se rompa esa dualidad que vemos en la ciudad, donde una parte de la ciudad tiene estructuralmente muchas más posibilidades y muchos mejores servicios y muchas mejores condiciones en general que otras, para que tengamos una ciudad que crezca con cohesión social, que crezca con inclusión y que crezca eso, brindándole oportunidades a todas Y las eso personas. aplica, te digo, Christopher, para todos los grandes temas de la sociedad. Por ejemplo, tema CLAP, tema alimentación. ¿Qué es el CLAP? Al igual que la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Una gran plataforma de saqueo de la nación, de corrupción, de enriquecimiento de unos pocos. Y luego, de la poquita plata que les queda a los tipos por ahí sobrando y que se invierte en el programa, tú le preguntas a un venezolano hoy, en el Exacto. barrio, si Es un prefiere, mercado. si prefiere que le llegue una caja CLAP cada 3 o 4 meses, además condicionada si votas o no votas por el de turno, con el sapo de la cuadra echándote paja que te va a notar, que no te va a notar en la caja, lo que sea tal, o poder hacer mercado con la plata que se gane producto de su trabajo. Y coño, la respuesta está muy clara. Y eso aplica para vivienda y aplica para todo lo demás, porque el venezolano lo que quiere es vivir bien producto de su esfuerzo y de su trabajo. No que le regalen una vaina y Así que es. después eso les condicione su dignidad al partido de turno y al político de turno, porque es que yo estoy seguro de que nosotros vamos a avanzar hacia la democracia. Pero lo que no podemos hacer es cambiarnos la camisa roja, coño, por una camisa blanca, por una camisa azul, por una camisa naranja. No. La corrupción tiene que acabar en Venezuela, pero también tiene que acabar el sometimiento de la gente de acuerdo a sus necesidades básicas al color político de turno. Hay que acabar y hay que dejar, coño, pana, hay que dejar de chantajear a la gente con sus necesidades básicas. Entonces, gracias por haber estado, Christopher. Un mensaje de cierre para todos los que hayan visto este maravilloso e interesante podcast. Mira, yo, bueno, uno, te felicito como mi amigo por este espacio, te agradezco la invitación y bueno, y para la gente, lo que nosotros estamos tratando de hacer y este ejercicio, esta conversación que nosotros tratamos de hacer es pensar en propositivo, pensar en soluciones y pensar en soluciones basadas en evidencia, basadas en datos, porque la verdad es que yo que conozco a Jesús y ahora que me conocen a mí también, aquí lo que nosotros queremos evitar, además de, obviamente, las malas prácticas, corrupción, etcétera, es evitar también el populismo y la demagogia. Nosotros vamos a gobernar y vamos a gobernar haciendo las cosas bien.
y nuestra prioridad es la erradicación de la pobreza. Y en ese sentido nosotros entendemos que, bueno, la pobreza es complicada, tiene sus causas estructurales, pero nosotros estamos planteando soluciones. Y lo que nosotros estamos planteando a nivel de vivienda, a nivel de hábitat, a nivel de desarrollo urbano, son soluciones que efectivamente van a permitir que, bueno, que todos los derechos sean para todas las personas, que todas las personas tengan el mismo nivel de oportunidades. Así que... Gracias, Christopher. Gracias hermano. a todos los que nos escucharon y nos vieron el día de hoy. Y los invitamos, como siempre, si quieren saber más de este y otros temas, a suscribirse y estar atento a esta plataforma, a este podcast y a todas nuestras redes sociales. ¡Chao!